4709. Ese es el número. Ahí es donde comienza esta historia. No se trata de una leyenda. No se trata de una pregunta sobre el origen de las personas. Se trata de un recuento específico de seres humanos vivos que, hasta agosto de 2023, descubrieron que están genéticamente emparentados con individuos que el registro histórico optó deliberadamente por no nombrar. A finales de la década de 1970, el Departamento de Carreteras de Maryland realizó un estudio rutinario previo a la construcción al pie de las montañas Catoctin. Lo que encontraron bajo tierra paralizó el proyecto por completo. 35 tumbas sin marcar, sin lápidas, sin nombres, sin fechas. Solo huesos, dispuestos con el suficiente cuidado como para confirmar que alguien había enterrado a estas personas intencionadamente, y con la suficiente eliminación de restos como para confirmar que alguien más se había asegurado de que la historia jamás supiera quiénes eran. Más de 4 décadas después, un equipo liderado por Eowyn Harney, de 23andMe, y la Facultad de Medicina de Harvard extrajo ADN antiguo del genoma completo de 27 de esos individuos y lo comparó, utilizando una base de datos de más de 9 millones de participantes vivos, con personas que viven en la actualidad. El resultado fueron 41,700 coincidencias genéticas. Casi 42,000 personas que caminan por ahí, ahora mismo, están conectadas biológicamente con hombres y mujeres, que trabajaron en una forja de hierro en la Maryland Colonial, y fueron enterrados sin un solo documento que confirmara su existencia. Los huesos no tenían nombre, el ADN sí, y aquí está la clave. Un manifiesto de esclavos registraba el peso de la carga. No registraba el parentesco. El genoma registraba ambas cosas. Si alguna vez has utilizado una plataforma de pruebas de ADN para consumidores y eres de ascendencia africana, la probabilidad de que te encuentres entre esas 41,799 personas no es cero. Esto no es una metáfora, es aritmética. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es la razón de ser de este video. Porque las 27 personas en Catoctin no eran una muestra aleatoria de la población esclavizada. Sus linajes africanos específicos, de dónde exactamente en África provenían sus ancestros, cuentan una historia sobre por qué estaban allí. Y esa historia involucra un cultivo, una habilidad y una tasa de mortalidad que las personas que los compraban y vendían ya habían calculado de antemano. Si alguna vez te has preguntado de dónde vienes, no la historia familiar transmitida de generación en generación, sino el registro biológico que ha sobrevivido a todo, suscríbete ahora. Porque lo que revela este ADN va más allá de lo que la mayoría de la gente está preparada para comprender. Los miembros de la tribu Catoctin descendían principalmente de los pueblos Wolof y Mandinka de Senegambia, la costa noroccidental de África Occidental, que abarcaba partes del actual Senegal y Gambia. Los registros de navegación lo confirman. Aproximadamente una cuarta parte de todos los ancestros afroamericanos embarcaron en puertos de Senegambia. Estos parece responder a la pregunta. Luego, el genoma añade los detalles que los registros de envío nunca incluyeron. Steven Micheletti, genetista de poblaciones de 23andMe, pasó años cotejando el ADN de más de 50,000 personas a ambos lados del Atlántico con los registros históricos del comercio de esclavos. Su equipo publicó los resultados en la Revista Estadounidense de Genética Humana en 2020. Lo que descubrieron sobre los habitantes de Senegambia en particular no era lo que nadie esperaba. Y una vez que se comprende, la palabra preferencia adquiere un significado muy difícil de aceptar. Los senegambianos fueron víctimas de trata desproporcionada hacia las regiones arroceras del sur de Estados Unidos, Carolina del Sur, Georgia y las tierras bajas costeras. No porque estuvieran disponibles, sino porque eran expertos. Los Wolof y los Mandinka habían cultivado arroz durante siglos. Los traficantes de esclavos lo sabían. De hecho, consultaban mapas de conocimientos agrícolas y seleccionaban a las personas en consecuencia. Esas plantaciones presentaban las tasas de mortalidad por malaria más altas de Norteamérica. La habilidad que le valió a un antepasado ser seleccionado para ese puesto fue la misma que lo envió al lugar con más probabilidades de morir en menos de una década. La pericia como sentencia de muerte escrita antes de que el barco zarpara. Y sin embargo, los datos revelaron algo que la malaria no borró. El pueblo Gulagichi de las islas del Mar de Carolina del Sur conserva marcadores genómicos senegambianos medibles en la actualidad, señales Wolof y Mandinka que los genetistas aún pueden distinguir en los descendientes vivos, más de 2 siglos después del último transporte forzado. La comunidad que sobrevivió portaba el ADN de la comunidad que fue seleccionada para la asignación con mayor probabilidad de impedir su supervivencia. Lo curioso del arroz cultivado en esas plantaciones de Carolina del Sur, cultivadas por los senegambianos, es que alimentaba a los soldados de la Guerra de Independencia. Quienes lo cultivaban morían de malaria a un ritmo documentado. Ambos hechos figuraban en el mismo archivo. En aquel entonces, ninguno se consideraba una contradicción.
Los huesos de Catoctin también revelaron algo más, una fuerte ascendencia congoleña-angoleña. Y ese linaje, la fuente individual más importante de todo el comercio transatlántico, tiene un peso propio, 5,7 millones. Esa es la cantidad de personas transportadas a la fuerza desde la actual Angola y la República Democrática del Congo a América. La mayor fuente individual, por un margen significativo. La base de datos del comercio transatlántico de esclavos lo confirma. Y el ADN de Catoctin lo confirma una vez más. Estas personas tenían ascendencia específicamente vinculada al pueblo Congo de África Central, exactamente de donde decían provenir los barcos. Ahora bien, esto es lo que los barcos no dijeron. El Imperio del Congo, en el apogeo del comercio transatlántico, no era una civilización colapsada ni prealfabetizada. Era un reino en pleno funcionamiento, con una tradición diplomática escrita, un sistema de gobierno formalizado y una correspondencia activa con el Vaticano. Sus reyes habían estado en contacto con las potencias europeas desde finales del siglo XV. Se habían convertido al cristianismo, tenían embajadores. En 1526, el rey Alfonso X del Congo escribió una carta formal al rey Juan III de Portugal. La carta existe y se conserva en el Archivo Nacional de Portugal en Lisboa. En ella, Alfonso documentó la devastación que el comercio de esclavos estaba causando en su reino, citando a comerciantes que vaciaban pueblos enteros, corrompían a funcionarios y creaban un caos que su gobierno ya no podía controlar. En lenguaje diplomático, le pidió que cesara esta práctica. La carta fue recibida, fue leída, nada cambió. Las personas cuyos restos fueron hallados bajo el terreno de la autopista de Maryland abandonaron la región del Congo aproximadamente 60 años después de que se enviara esa carta, tras haber sido ignorada. Provenían de un reino que había intentado, por escrito y mediante procedimientos diplomáticos formales, evitar precisamente lo que les sucedió. Sin embargo, cada vez que una plataforma de análisis de ADN arroja como resultado congoleño, está reduciendo una civilización, un registro diplomático y una solicitud de ayuda documentada a una coordenada geográfica. El genoma es más específico que eso. El genoma dice Congo. El software redondea hacia abajo. Los resultados de Catoctin también mostraron ascendencia nigeriana, marcadores Yoruba, Esan e Igbo. Y aquí es donde los registros de transporte marítimo dejan de tener sentido, ya que demuestran que el transporte directo desde los puertos nigerianos a Norteamérica era mínimo, estadísticamente mínimo. Y sin embargo, el ADN nigeriano está presente. Alguien cruzó más de un océano. Y de ese segundo cruce prácticamente no existe documentación. El equipo de Micheletti notó la discrepancia de inmediato. La ascendencia nigeriana, específicamente los marcadores Yoruba, Esan e Igbo, seguía apareciendo en los genomas de afroamericanos estadounidenses con una frecuencia que no podía explicarse por el transporte transatlántico directo desde puertos nigerianos. La primera hipótesis fue que el problema radicaba en la base de datos de referencias. Había muy pocos participantes africanos, lo que sesgaba los resultados hacia las poblaciones nigerianas, que, casualmente, estaban sobrerepresentadas. Así que recurrieron a los historiadores. Lo que les contaron los historiadores cambió por completo la perspectiva. Las personas esclavizadas del Golfo de Biafra, la región costera de Nigeria, eran traficadas en grandes cantidades hacia el Caribe británico, Jamaica, Barbados y las islas menores del Atlántico británico. Desde allí, a través de un mercado secundario que no se refleja completamente en los manifiestos de envío del comercio transatlántico principal, eran revendidas y transportadas nuevamente a Norteamérica. El pasaje medio no fue una sola travesía para todos. Para una parte significativa de los antepasados de los afroamericanos en Estados Unidos, el tránsito forzado incluyó al menos un viaje oceánico adicional después del primero. Sin embargo, los datos decían exactamente lo contrario de lo que suponía la pulcra narrativa histórica. Que los orígenes eran únicos, que las salidas estaban documentadas, que el cruce ocurrió una sola vez. Piensen por un momento en lo que eso significa. Cada vez que se usa la palabra orígenes en el contexto de la ascendencia afroamericana, implica un único punto de partida. El genoma dice, a veces hubo 2 puntos. A veces hubo una isla caribeña de por medio, una segunda venta, una segunda retención, un segundo cruce, y nada de eso quedó registrado en la información con la que han trabajado los historiadores. Un momento. Antes de continuar, quiero preguntarles algo. Déjenlo en los comentarios. Cuando ustedes o un familiar consultaron los resultados de su análisis de ADN, ¿encontraron algo que no coincidiera con la historia familiar? Creo que mucha más gente de la que pensamos ha encontrado este tipo de discrepancia, y lo que voy a explicarles probablemente sea la razón. El patrón comercial colonial británico también explica otro fenómeno. La ascendencia nigeriana está sobrerepresentada en Estados Unidos en comparación con Haití, Martinica y el Caribe francés. Regiones donde, según los registros, el transporte marítimo directo a través del Golfo de Biafra era de hecho más frecuente.
La razón radica en la política comercial imperial británica. El Caribe británico funcionaba como centro de procesamiento y redistribución de poblaciones étnicas específicas. La huella genómica de esa política, una decisión tomada en las salas de juntas de Londres en el siglo XX, aún se puede medir en los cromosomas de los estadounidenses actuales. Las fronteras de la Nigeria moderna son una construcción postcolonial. Los Yoruba, Esan e Igbo eran pueblos distintos con reinos propios. El genoma los diferencia. El software de genealogía en su mayoría no, y los registros de navegación los denominan a todos Golfo de Biafra. Hay una cifra en el estudio de Micheletti de 2020 que sorprende a casi todos los historiadores que la ven por primera vez. Los africanos esclavizados traídos a América eran predominantemente varones. Los registros de transporte marítimo lo confirman. Aproximadamente 2/3 de las personas transportadas a través del Atlántico encadenadas eran hombres. Esto no fue casualidad. Los traficantes de esclavos consideraban a los hombres adultos más productivos económicamente y, por lo tanto, les fijaban un precio acorde. Ahora bien, esto es lo que muestra el genoma. En Estados Unidos, las mujeres africanas esclavizadas contribuyeron al acervo genético moderno en una proporción de 1,5 veces mayor que los hombres africanos esclavizados. En el Caribe latinoamericano, la proporción fue de 13-1, en el norte de Sudamérica, de 17-1. La mayoría de las personas a bordo de los barcos eran hombres. La mayor parte del ADN que sobrevivió en los cuerpos vivos provino de mujeres. Solo hay una explicación para esa asimetría. No es demográfica, no es un artefacto estadístico. El equipo de Micheletti lo expresó claramente en su artículo. Estos patrones reflejan la violencia sexual generalizada, infligida sistemáticamente a las mujeres africanas esclavizadas en toda América durante generaciones. El sesgo genético femenino es, como señaló la coautora Joanna Mountain, particularmente impactante dado que la mayoría de las personas esclavizadas eran hombres. El genoma no preservó esto para honrar a nadie. Lo preservó porque eso es lo que hacen los genomas. Registran lo que se les hizo a los cuerpos, sin comentarios editoriales, sin eufemismos y sin ningún mecanismo para que los perpetradores eliminen la evidencia posteriormente. El Caribe británico presentaba cifras diferentes. Allí, los hombres europeos contribuyeron al acervo genético moderno a un ritmo 25 veces mayor que las mujeres europeas. Esta proporción constituye el registro genómico de un grupo demográfico específico, hombres europeos enviados a plantaciones coloniales sin familia, en un entorno donde las mujeres esclavizadas carecían de protección legal y de recursos. No se trata de abstracciones históricas. Estos números existen en los cromosomas de personas vivas, que no han hecho más que escupir en un tubo y enviarlo por correo a un laboratorio. Esto es lo que los datos aún no revelan, al menos no del todo, porque el estudio que generó estas cifras se basó en una base de datos. Y esa base de datos tiene un problema que cambia por completo nuestra capacidad para determinar el grado de certeza que podemos tener. Necesito interrumpir la historia un momento. No porque hayamos llegado a una conclusión, porque no lo hemos hecho, y la razón por la que no lo hemos hecho es precisamente lo más importante de todo este episodio. El estudio de Harney comparó el ADN antiguo de Catoctin con el de 9,2 millones de participantes vivos en la base de datos de 23andMe. Suena exhaustivo y en cierto modo lo es. Es la base de datos más grande de su tipo jamás utilizada para este tipo de investigación. Pero así es como se ve realmente esa base de datos. La mayoría de sus participantes son estadounidenses blancos de ascendencia europea. El panel de referencia genómica africana, el conjunto de individuos africanos vivos cuyo ADN se utiliza para identificar de qué parte de África proviene el linaje de una persona antigua, está críticamente subrepresentado estructuralmente. Esto no es una nota a pie de página, no es una limitación oculta en los materiales complementarios. Este es el problema central sin resolver en todo el campo de la arqueogenómica afroamericana en la actualidad. Y los investigadores, incluida Fatima Jackson de la Universidad de Howard, lo han afirmado explícitamente en comentarios revisados por pares publicados junto con el estudio de Catoctin. En la práctica, esto significa que cuando un estudio identifica ascendencia Wolof y Mandinka en un individuo de Catoctin, dicha identificación se realiza comparando su genoma con un panel de referencia de individuos Wolof y Mandinka vivos. Si este panel de referencia es pequeño, por ejemplo, si contiene unas pocas docenas de individuos en lugar de varios miles, la identificación se vuelve menos precisa. Los grupos étnicos vecinos con firmas genómicas parcialmente superpuestas se fusionan. Las distinciones que eran reales, que importaban a quienes las portaban, desaparecen en una categoría regional más amplia. Al imperio del Congo se les llama congoleño, a los Igbo y Yoruba se les llama nigerianos docenas.